Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy tenemos un gran invitado, muy especial, muy presente en nuestra escuela, el profesor Jorge Francisco Maldonado. El profesor es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, y doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Estimado profesor Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Hernando. Para el programa de hoy vamos a iniciar con la siguiente frase. A pesar de que los estudios sobre videojuegos pudieran haber empezado como moda, debemos aceptar que el filósofo no puede dejar de involucrarse con ellos seriamente. Baste recordar el caso del cine. El primer texto famoso sobre este tema es de Walter Benjamin, de 1936, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Y aunque hubo alusiones dentro de la filosofía al cine antes de 1986, año en que Deleuze publica sus estudios sobre el séptimo arte, es solo hasta esa fecha en la que la filosofía se involucra permanentemente y profundamente con la cinematografía. Sin duda, las historias del cine y las reflexiones semióticas y de otras áreas abordaron, como parte de los estudios de medios de comunicación, este arte, pero la filosofía ya está segura de que es un fenómeno social con su lógica de evolución propia, de la cual puede hablar con seriedad. El reto para la filosofía es estudiar a los videojuegos en su multidimensionalidad. Estimado profesor Jorge, ¿qué podemos decir alrededor de este fragmento del programa que nos involucra el día de hoy? La filosofía tiene opción de dedicarse a hacer historia de sí misma y pensar como de manera abstracta. Es una práctica muy propia del siglo XX y por eso los filósofos se vuelven un poco distantes de la sociedad. O puede, como también se aprendió en el siglo XX, a involucrarse mucho más con asuntos que vive la sociedad, como en el caso de la cita se dice, es el caso del cine, en el que nosotros empezamos a entender que el fenómeno había que pensarlo, y por eso se ponía la idea de Walter Benjamin por allá en los años 20, cuando hace esa primera reflexión sobre qué le va a pasar al arte con la aparición del cine, y luego ya con un estudio tan abstracto y tan completo y tan extenso como el de Deleuze en los años 80. Entonces, por analogía, un caso en el que la filosofía se vuelve los ojos a un fenómeno social que ya de por sí estudian otras personas, pero que siempre la filosofía puede aportar algo para pensarlo de manera diferente. Es decir, estimado profesor Jorge, los videojuegos y el cine no son neutros. Definitivamente también tienen su implicación filosófica, es decir, no ser ajenos, como bien su merced acabó de comentarnos. En las dinámicas del programa que se están llevando, estimado profesor Jorge, para darle una cuestión al pensamiento a nuestros oyentes, ¿qué desearía plantearnos alrededor de este tema? Pues el fenómeno de los videojuegos ahora nos convoca a cuestionarnos si, por un lado, debemos seguir dándole completa rienda suelta a lo que suceda,
o si debemos, como sucede en muchas áreas nuevas de la tecnología, pensar no tanto unas restricciones, pero sí unas regulaciones y unas éticas que hagan que los videojuegos sean de uso benéfico, pero que se logre identificar y controlar aquellos posibles daños y afectaciones que causen no solo en los niños y en los jóvenes, sino incluso en los adultos, ¿no? En general. Y a partir de ahí, estimado profesor Jorge, ¿qué pregunta podría surgir antes de la pausa para nuestros oyentes que su merced desearía plantearnos? Claro, la pregunta es, ¿cuál es la política de los videojuegos que debemos abordar y construir entre todos de manera que siga siendo un objeto cultural que además refleje lo que nosotros somos y no solo lo que se nos vende de afuera? ¿Cuál es esa política de videojuegos que tenemos que visibilizar, construir y desarrollar? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, videojuegos y filosofía. ¿Qué podemos, ya entrando de lleno al tema del programa del día de hoy, estimado profesor Jorge, decir respecto a la pregunta anteriormente planteada? Pues, en la medida que es un fenómeno social, no es ajeno a todas las demás instancias. Empecemos primero por la relación que tienen los videojuegos con el mercado, con la economía. Es uno de los ámbitos a nivel internacional que más réditos produce. Estamos hablando, y esto ha venido aumentando sin parar, actualmente de aproximadamente 600.000 millones de dólares al año. Y si consideramos que los videojuegos, si bien tienen una mano de obra, es decir, unos programadores, unos diseñadores, unos músicos, en fin, marketing y más, todo lo que implica la industria cultural, y tiene una infraestructura relativamente pequeña, como puede ser, pues con pequeña comparada, por ejemplo, a la fábrica de carros, ¿no? A la fabricación de automóviles o de aviones o de equipos de la industria pesada. Si bien tiene una infraestructura relativamente pequeña, de todos modos se está moviendo personal humano y capital económico y material muy grande, ¿sí? Y entonces, en esa medida, quitarlos, restringirlos, o por lo menos regularlos, puede tener un impacto económico grande. Y ya por ahí todo el mundo pone cuidado, ¿sí? La segunda cuestión que habría que mirar es, como mencionaba yo de la infancia y los jóvenes, está en la afectación que puede causar. Incluso desde que se empezaron a clasificar las películas en los años 80, a ponerle que sí, para 13 años, para 15, para 21... Sí, bueno, para toda la familia. Lo mismo pasó con los juegos, se empezaron a clasificar. ¿Por qué? Porque al comienzo, vuelvo y repito, en los años 80, comienzo, los videojuegos eran como cuadraditos, es lo que llaman hoy en día los jóvenes pixelados, ¿no? O sea, eso no parecía una persona, no parecía un tanque, no parecía un avión, pero uno se imaginaba que lo era. Pero a medida que las gráficas mejoraron a través de la producción de tarjetas de graficación o GPUs, entonces ya como que dijeron, oiga, eso sí se ve como una persona muriendo, eso sí se ve como un carro que se estrella, eso sí se ve como un disparo, eso sí suena como un grito, ¿sí? Eso sí suena a algo, por ejemplo, que asusta, ¿sí? O a algo religioso. Entonces ya todo el mundo prendió las alarmas y dijo,
esto hay que empezar a regularlo porque es un audiovisual que puede estar influyendo en la juventud y en los niños a que sean más violentos, a que sean más groseros, a que sean más descuidados. Y entonces, no estoy diciendo que lo produzca, pero lo que estoy diciendo es que todo el mundo empezó a sospechar eso. Y por eso se empezó a poner esas regulaciones de edad. Entonces ya tenemos los dos extremos, los que quieren ganar, que obviamente pues es un fenómeno normal en todo movimiento económico, en toda operación económica, y los que se ven afectados y los que quieren proteger a los niños. Y en el intermedio muchas más capas, ¿sí? Por ejemplo, ya los que empiezan a mencionar desde hace rato que los videojuegos pueden servir para formar. Entonces ya nos separamos un poco, sí afecta, pero puede afectar positivamente si el videojuego se hace con un criterio didáctico y pedagógico sobre una temática adecuada, y entonces se han visto cosas como que sirve para aprender historia, sirve para aprender matemáticas, ¿sí? La pregunta es, ¿qué tan consumidos son esos videojuegos didácticos y pedagógicos? Al lado de ese interés por pedagogizar los videojuegos, viene una corriente de la economía, que es la teoría de los juegos, y de ahí surge algo que de pronto se han escuchado varios oyentes, y es la gamificación. No sé si Hernando alguna vez ha escuchado esa expresión de gamificación. Por ahí, digamos, en el contexto, sí la he oído mencionar, profe. Eso, la gamificación es esa forma de dar puntos o incentivos para que la persona siga haciendo algo. Eso se le llama gamificar, y en economía pues se puntúa así. Es decir, si usted, en teoría de juegos, usted hace cierta operación, pues gana más que si hace otra. Entonces se le está incentivando a hacer la operación que le produce más puntos y menos la otra. Y obviamente pues hay muchas como experimentos y pruebas que tratan de mostrar cómo es que funciona el mercado a partir de esos juegos económicos. El profesor Luis Alejandro Palacio de la Escuela de Economía tiene una página web, un blog en WordPress, EmarLab se llama, y ahí pueden ver los oyentes a lo que me refiero. Son todos los juegos, se los llama juegos de negociación. Pero la gamificación en general en economía se traslada a los dispositivos móviles, a los celulares. Es decir, nosotros recibimos mensajitos de hoy, por ejemplo, si se trata de una aplicación que me ayuda a hacer ejercicio, que son gratuitas, entonces me dice, bueno, puedes hacer ahorita 10 sentadillas, y le va dando puntos y uno las hace, y así sucesivamente. Cuando uno va al supermercado y compra y le dicen, ¿cuál tiene tarjeta puntos? Eso es gamificación. Todos los incentivos que se logren para que usted mantenga una conducta, un comportamiento, que vaya más a un supermercado que a otro, que compre más en una aerolínea que en otra, que opte por usar una tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito usan el sistema de gamificación de puntos. Entonces eso se puede aplicar a cualquier lado, y si uno lo combina con la didáctica y con la pedagogía, pues entonces dice, oiga, pues si nosotros le damos puntos a los estudiantes o a los jóvenes o a los niños, a lo mejor van a aprender más, ¿sí? Pero realmente, vuelvo al asunto, ¿es eso lo que queremos? Es decir, que entren en una lógica de competencia. O sea, fíjese que detrás de eso hay una política de competitividad que puede ser arrasadora. Y la cuestión es si efectivamente estamos interesados en que absolutamente todo sea por competencia y siempre haya un primer lugar. Porque es lo que hablábamos hace muchos años con un amigo filósofo, y me decía, claro, es que cuando empezaba esta narrativa del mejor, de la excelencia, era siempre el excelente va a ser uno solo. ¿Y qué pasa con los demás? Claro, yo no puedo entender que haya ámbitos y momentos donde eso sea no solo funcional, sino necesario y deseable, ¿sí? Que haya un primer puesto, un primer lugar, el mejor. Pero si todo se vuelve así, entonces siempre va a haber un montonón de gente excluida. Entonces la gamificación, llevada de una manera inconsciente, o por lo menos no haberlo pensado, puede conducir a una política de la discriminación y de la exclusión.
Creo que, como bien acaba de mencionar, estimado profesor Jorge, los videojuegos no solamente se traducen como un mero hobby, como un mero elemento que se integra, porque ya es algo que se integra en las dinámicas sociales y humanas, pero como bien le comentaba, profe, no es neutro. Y creo que, digamos bien, su merced ha podido matizar esas razones por las cuales no pasa desapercibido. Hablábamos en un programa de la digitalidad y la filosofía del software, que a la final todo, digamos, estamos en una generación donde también se traduce en pantallas. ¿Y qué pasa detrás de las pantallas? ¿Qué dinámicas hay detrás de las pantallas? ¿Y qué implicaciones sería interactuar e interrelacionarse? Ahí, pues, como está el sentido mismo respecto a este elemento. Ahora bien, digamos, a partir de los videojuegos, y con todo el tema de la gamificación, justamente, estimado profesor Jorge, ¿qué podríamos decir alrededor también? Pues está el sentido, que no es generar competitividad, pero con ese mismo sentido de los videojuegos, se podría decir que también generan algún tipo de identidad en los que lo juegan. Es decir, hablaba de las clases, los videojuegos también se comienzan a clasificar como en el cine. Pero entonces, al ya estar clasificado, ¿genera una identidad distinta en cada jugador? Sí, porque la clasificación no es solo en términos de quiénes pueden verlo por edad o no, por el tipo de contenido, sino precisamente por ejemplo, el tipo de mecánica que tiene un videojuego, ¿sí? Es decir, si voy a estar disparando, si voy a estar buscando cosas, si voy a estar chateando con otros personajes, sean RPGs, es decir, personajes automatizados en la computación, u otras personas que están conectadas en línea. Sí, es decir, las mecánicas pueden clasificar los juegos de una forma. Ya luego la temática del juego, ¿sí? Si es de deportes, si es de simulación de otra realidad, o si es un juego, por ejemplo, muy autónomo como Tetris, ¿no? Tetris es un juego para mí, un videojuego especial porque no simula nada. Es cierto que usa bloques, pero Tetris no tiene la característica de ser una copia, como decir un ajedrez, un parqués, un Go, un juego de cartas, ¿no? Que los tenemos en el computador, pero son copias de juegos en la realidad, ¿sí? Analógica. Lo mismo pasa con los simuladores de vuelo, con los tanques, ¿sí? Incluso con los de guerra, pues están simulando la guerra, aun si es ficcional o ficticia, ¿no? Como en el espacio y con extraterrestres, pues hay como ese tipo de analogías directas, pero Tetris no es analogía realmente de nada. Usa los bloques, ¿sí? Pero la gente se siente inspirada o por lo menos motivada a seguir jugando. Es uno de esos juegos que empiezan a ser como adictivos. Y ahí es donde uno se pregunta si en efecto en algo, en la mecánica, en la narrativa, en la temática, sí, porque me refiero a la narrativa como decir el tipo de historia que cuenta un videojuego, porque los videojuegos también cuentan historias y muy pocas veces nosotros los adultos nos damos cuenta de las historias que están detrás para que el niño o el joven diga, no, es que voy a rescatar a la princesa, o la voy a salvar de un monstruo, o vamos a liberar un planeta, o tenemos que conquistar tal parte. Hay una narrativa que motiva a jugar, ¿sí? Es decir, no solo son los puntos de ganar y de no dejarse matar, sino también ser parte de la historia. Eso es muy importante para entender por qué son tan apetecidos y la gente se compromete a veces de forma adictiva. Y ese es otro problema. Vamos ahí, volviendo a la pregunta inicial, habíamos dicho, bueno, ¿qué política si es todo va a ser competitivo o pura competencia desalmada? Ahora preguntamos es, ¿los videojuegos tienen que tener un control sobre ese exceso? ¿Puede saturar la memoria, la conciencia, la imaginación? ¿Sí? Si se vuelven adictivos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que no lo sean? Pero volvemos a la otra dimensión de cómo se componen, vuelvo y repito, mecánicas, temáticas, narrativas, ¿sí? Y entonces habría videojuegos que son, por decirlo así, como digo el ejemplo de Tetris, puros. Para mí es un caso de un videojuego que no tiene comparación, porque es hecho
plenamente por y para el computador. Uno no puede coger ese juego y llevarlo a la realidad. O sea, no se puede hacer un tablero de Tetris. Sí, uno podría hacer unas adaptaciones con dados y demás, pero no tendría mucho sentido, no sería tan interesante, ¿sí? Al lado de la narrativa, de la temática y de las mecánicas, tendríamos la estética, que esa podría ser otra dimensión. Es decir, el tipo de imágenes, el color, la intensidad lumínica, el tipo de figuras, ¿no? Si son más estilo oriental, si son más estilo cómics. O sea, generan esas estéticas pueden hacer que haya un tipo de jugadores por mecánicas, un tipo de jugadores por estética, un tipo de jugadores por narrativa y así, o se podrían combinar. Yo creo que esos estudios están por hacerse y creo que en el fondo las clasificaciones de los jugadores ya, como lo había planteado usted, Hernando, va a estar cambiando constantemente, ¿sí? O sea, una cosa habría sido en los 80s, otras hace 30 años, otras hace 20 y otras hace 10. Es decir, siempre los videojuegos se han renovado y han ampliado, incluyéndole nuevos dispositivos, nuevas mecánicas, o sea, es como casi una especie de obra de arte total. Y entonces todavía se vuelve más interesante, porque hay gente que juega no tanto porque quiera pasar el juego, sino porque quiere ver la obra completa, los gráficos, quiere escuchar la música, que solo se revela si uno logra cumplir un objetivo, que eso vuelve y juega, nos conecta con la gamificación, es decir, ya no es por puntos, sino por que usted ve un objeto que no se puede ver si usted no logra cumplir una meta. Entonces la motivación ya no es solo los puntos, sino que la motivación empieza a ser algo del videojuego mismo. Y eso lo hace interesante, es decir, porque combina muchas facetas, es un fenómeno bastante complejo, como para decir incluso que la filosofía puede agotarlo, pero la característica que nosotros, creo yo, que nosotros creemos que la filosofía puede lograr es que articule todos los análisis que se hacen desde la semiótica, desde la teoría de la comunicación, desde los estudios de Internet, desde los estudios de los juegos, o sea, la ludología, y como que veamos el fenómeno de una forma muy holística, ¿no? Como muy completa, para entender qué decisiones políticas, sociales, legales debemos tomar o por lo menos tener en cuenta. Es casi que las familias que nos están oyendo pueden como que nunca haberse preguntado, oiga, ¿qué juega mi hijo en el computador? Como que les parece que eso es como ir a jugar trompo. No, eso tiene implicaciones, pueden tener mucha influencia en la forma de pensar de un niño o de un joven. La cuestión es como padres, como madres, como hermanos o hermanas mayores, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué nos estamos dando cuenta? Porque además las generaciones cambian. Ya los juegos de hoy, de los niños que están con 6, 7, 8, 9, 10 años, no son los mismos de niños de esa misma edad hace 5 años. Ya han cambiado. Lo mismo pasa pues con las películas y demás, pero con los videojuegos es mucho más rápido el fenómeno. Precisamente porque es una industria que para poder ganar, para poder lucrarse, necesita estar cambiando y haciendo nuevos niveles, nuevos aditamentos, nuevas versiones. Todos los años salen versiones nuevas de muchos juegos y de algunos juegos ya se sabe que salen cada cierto tiempo. Hay juegos que tienen 7 versiones, otros que tienen 10, otros que tienen 5. Ese cambio también hace que uno jugó en una época, por ejemplo yo jugué en los 80s, hace mucho tiempo, cuando recién estaban empezando, y ahora me sorprende todo lo que hay, bastante. Increíble, profe. Creo que, como bien acaba de mencionar, los videojuegos, desde la multimodalidad que se le puede, pues, categorizar, siempre da de qué hablar y nos está dando de qué hablar. Inclusive, pues, ya por cuestiones de tiempo no podríamos ahondar más, pero con todas los matices que su merced nos ha dado respecto al tema de la gamificación, respecto al tema también de la educación, también de por sí la identidad, inclusive los riesgos que se le da, porque como bien mencionaba el mismo fragmento, profe, con lo de Walter Benjamin, es un elemento que crea, pero también eso es algo político, al fin y al cabo. Y esperamos nuevamente, estimado profesor Jorge, volver a contar con
con su participación en nuestro espacio de la reflexión y la crítica, profe. Gracias. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Del mismo modo a nuestro invitado, profesor Jorge Maldonado, por su participación y valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con su participación en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.